Entonces damos inicio en nombre de Dios de la Patria a esta sesión de la Comisión de Salud. ¿Tenemos cuenta, señor secretario? Sí, señora presidenta. Se ha recibido una comunicación del diputado señor Diego Ibáñez, con que señala que habiéndose cumplido más de 14 meses del dictado el fallo de la Corte Suprema a raíz de los graves episodios de contaminación en las comunas de Quintero y Puchuncaví, solicita que puedan cumplirse un compromiso adquirido con las comunidades de dichas comunas y sesionar conjuntamente para hacer un seguimiento a la implementación del fallo. Esa es toda la cuenta, presidente. Ya. Ahí nosotros recibimos en algún momento a los representantes de la comunidad en audiencia, ¿no es cierto? Sí, sí. Uh-huh. Hace tiempo, sí. Harto tiempo. Sí. Podríamos revisar después ahí, don Fernando Evelyn, cuáles fueron los compromisos que quedaron y si hubo alguna solicitud de información para que nos puedan ilustrar y ver cómo damos cumplimiento. Bueno, Sobre la cuenta. ¿Esa es la cuenta? Esa es toda la cuenta, presidenta. Sí, sobre la cuenta ofrezco la palabra. No tenemos, entonces vamos a hacer pasar a nuestros invitados. Teníamos en primer lugar el proyecto que busca establecer protocolos para actuar frente a situaciones de acoso en los establecimientos de salud. Había quedado pendiente escuchar, pero ahí está don Fernando, nuestra... Sí, hice pasar a todos los invitados, pero como les decía yo, la doctora Francisca Crispi del Colegio Médico se excusó y está sí la señora Paulina Sánchez del Observatorio de Violencia. Es que aquí veo a Francisca Crispi, entonces retiro su excusa. Sí, vamos a partir. Sí, me había excusado. Bueno, hay cosas que pasan, se enredó ahí en la comunicación telemática. No, justamente la semana pasada Francisca nos acompañó, le pedimos las disculpas porque no tuvimos tiempo en la sesión para escucharla, así que yo propongo que podamos partir con ella como representante del Colegio Médico, escuchando su postura respecto del proyecto que tenemos planteado. Así que Francisca, te doy la palabra. Perfecto. Bueno, muy buenos días a todas y todos. Muchas gracias por la invitación a discutir de este proyecto de ley que nos parece muy importante. Les voy a compartir una pequeña, muy breve presentación que tenemos sobre lo que hemos discutido sobre el proyecto de ley en el Departamento de Género y Salud del Colegio Médico. Como comentarios generales, con respecto a la pertinencia del proyecto, la violencia sexual en la práctica médica es frecuente, tanto entre profesionales de la salud como hacia pacientes. Desde el Colegio Médico hemos venido visibilizando estas situaciones de acoso sexual, violencia sexual, tanto entre colegas como también entre otros profesionales de la salud y a pacientes. Como un ejemplo de esto es la encuesta de violencia de género que hicimos en el 2019, que recibimos casi 3.000 respuestas, en el cual, por ejemplo, un 11% de la población femenina, en comparación a un 3% de la población masculina, refiere episodios de violencia sexual en la práctica médica en el último año. Ya esto, bueno, si bien no hay información sobre violencia sexual hacia pacientes con respecto a una estadística general, asumimos que si es que las médicas que quizás tenemos una posición que es de mucho más poder y recursos que las pacientes o también otros profesionales de la salud, esta situación es probablemente peor en el caso de las pacientes y otras profesionales. Las situaciones más frecuentes son insinuaciones y miradas persistentes, seguidas de recibir fotografías de connotación sexual y luego roces, tocaciones y presión corporal. Y con respecto al perfil de los agresores, en la mayoría están constituidos por superiores o jefes. También hoy en día hay escasas instancias que regulen el acoso sexual hacia pacientes. Sabemos que el acoso sexual está definido en el Código Laboral, por lo que se regula en relaciones que son laborales y no hacia un tercero como son las pacientes. Y desde el Colegio Médico, sobre todo en los últimos meses, hemos recibido muchos correos electrónicos y denuncias de pacientes que han sido acosadas por sus tratantes. Ya nos ha impresionado mucho porque hay casos en los cuales se han reunido estas pacientes y tienen como más de 10 o 20 pacientes tienen denuncias de acoso sexual
hacia tratantes, lo que representa un abuso de poder muy importante y una vulneración a la ética médica que es inaceptable. Y hay escasas instancias de reclamo y denuncia. Si bien esto se puede, por un lado, reclamar a las instancias de reclamos que tienen los centros médicos, esto muchas veces no llegan a ningún puerto, y si es que no se constituye como abuso sexual y es acoso, no se puede presentar en fiscalía, por lo que no tenemos como una instancia que lo regule, y frente a eso se valora este proyecto como un tema muy atingente y necesario de regular. Con respecto a comentarios específicos, bueno, con el texto que recibimos decía, se consideran como tales aquellos actos en el que un profesional de la salud, por cualquier medio, realiza requerimientos de carácter sexual a una paciente sin justificación médica. Acá el sin justificación médica nos pareció que sobraba un poco, ya que nunca los requerimientos de carácter sexual a una paciente van a tener justificación médica. Sin embargo, al mismo tiempo nos parece necesario ampliar el proyecto, ya que no son solamente requerimientos de carácter sexual lo que tenemos que regular, sino que es cualquier actitud con connotación sexual en la relación médico-paciente. Por ejemplo, nos gustaría agregar comentarios o insinuaciones sexuales, conducta física o verbal de naturaleza sexual cuya intención esté fuera del acto médico, y acá es muy importante la intención y el contexto en el cual se da este acto que puede ser de connotación sexual. Porque claro, tenemos que especialidades como ginecología, claro que va a ser necesario que exista una revisión, por ejemplo, genital. Esto siempre tiene que ser con un consentimiento informado y preguntando a la paciente, y eso también creemos que este proyecto de ley lo tiene que promover en términos de que haya siempre consentimiento para los actos del examen físico. Pero también cualquier acto que esté fuera de lo que es que tiene la intención del acto médico, como por ejemplo hemos recibido muchos casos de psiquiatras que realizan examen físico a las pacientes, los cuales eso no tiene mucha cabida, en el sentido que en general la psiquiatría no necesita esos exámenes físicos, y en general son exámenes físicos que han reportado cuando existe una denuncia que tienen tocaciones a partes íntimas, lo que está totalmente fuera del espectro de la psiquiatría, por lo que es necesario sancionarlo. Y acá también agregar tocaciones indebidas, roces corporales o solicitudes de desvestirse innecesarias en el contexto médico y o sin consentimiento de la paciente. Acá es súper necesario para evitar incomodidad por parte de las pacientes que incluyamos siempre la pregunta sobre si es que consienten o no el acto. Y nos parecía necesario, dice, por cualquier medio el proyecto, nos parecía necesario especificar que puede ser cualquier comportamiento verbal, no verbal o físico de índole sexual inapropiado en el contexto médico, especificar qué tipos de requerimientos pueden ser. También al mismo tiempo, junto con la legislación, en una segunda instancia creemos que es muy necesario el protocolo para que las personas puedan hacer los reclamos directos. Acá las pacientes, como la relación de poder es tan asimétrica entre un médico y una paciente, es muy necesario que hayan instancias muy claras en las cuales se les explique a las pacientes qué es normal y qué no es normal dentro del examen físico, y que hayan protocolos para que ellas puedan generar sus denuncias. También incluir sanciones por parte de la Superintendencia de Salud, en los cuales el abuso de poder y confianza es un agravante, y también dentro de las clasificaciones del sistema público es necesario que tengamos instancias para poder evaluar si es que los profesionales tienen reclamos por algún tipo de abuso sexual, y que esto se pueda centralizar, ya que hay muchas veces que colegas trabajan en distintos centros, por lo que es necesario que centralicemos en un mismo lugar todos estos reclamos para poder pesquisar a posibles abusadores y que podamos sancionarlos tempranamente, y que no sea que el colega que fue sancionado por acoso sexual después termine trabajando en otro centro, como ya también ha pasado con ciertos casos muy graves. Con esto termino los comentarios. Muchas gracias. Muchas gracias, Francisca. Teníamos a otra invitada por el mismo tema, me parece, Fernando.
¿O Evelyn? Así es, presidenta, efectivamente. Doña Paulina Sánchez del Observatorio de Violencia Obstétrica. Efectivamente, ella fue la que excusó su inasistencia, no la doctora Crispi. Con razón no la veía, entonces abro el espacio para hacer la consulta a los colegas. Senadora, parece que te haya levantado la mano. Senadora Ena Fumber. Muchas gracias, presidente, y gracias a la doctora Crispi por su comentario. Tengo una pregunta bien súper específica. Primero, gracias por todos los comentarios. Creo que hay varias cosas que son sumamente pertinentes de recoger en el proyecto de ley. Y tengo una pregunta respecto a la relación laboral. Esto es por de la regulación del acoso en las universidades, donde de alguna manera se da una lógica que puede ser bastante parecida a lo que ocurre en los centros médicos, desde afuera, digamos, desde la perspectiva que tengo yo. Y ahí una de las discusiones que nosotros tuvimos fue, uno, cómo vemos el tema de una regulación contra el acoso en la relación estudiante-profesor, que es como más bien parecido a la relación paciente-médico. Y esos son los comentarios que usted hace y creo que son todos muy pertinentes de poder recoger. Mi consulta es respecto a la relación laboral. Es si es que ahí es suficiente. Yo siempre tengo susto de hacer una regulación sobre la otra y que al final del día uno no sepa por qué regulación irse. De hecho, esa fue una de las discusiones que tuvimos en los casos de las universidades, qué pasaba cuando se sobreponía la regulación que nosotros estábamos haciendo con la regulación que tiene el código, es el Código del Trabajo, ¿cierto, Carolina? No quiero equivocarme, aquí tengo una experta en... Tengo expertos en salud y expertos en laboral, entonces tengo un poco susto. Si me equivoco, me van a disculpar. Pero mi pregunta específica es si es que ustedes, desde el Colegio Médico, ven necesario tener una regulación especial, o estamos bien con la regulación que hay en el Código del Trabajo, o no, o hay cosas que hay que mejorar en el Código del Trabajo respecto a este tema. Gracias, presidente. Gracias, senadora. Sí, yo complementando para darte la palabra, Francisca, es un poco cómo enfrentan hoy día la situación, el panorama. Ustedes han sido súper activos, yo quiero destacar, tienen una campaña súper bonita, o sea, no solo bonita, sino que súper pertinente sobre el tema, pero yo comparto la preocupación de la senadora, más bien como esto refuerza las buenas experiencias y unifica procedimientos para que sean conocidos para todos y para que den garantías también a todas las partes. Francisca. Sí, perdón, antes que la doctora. Perdón, senador, doctora. Quintero. Yo encuentro muy atingente digamos, lo que ha dicho la senadora Ena Fumber, porque el acoso sexual está, y aquí está el abogado Jaime González, que el acoso sexual laboral se encuentra regulado en la ley 20.005. Entonces, lo que ha dicho la doctora es muy preciso, y yo no sé si deberá estar en la ley o en el reglamento. Entonces puede haber un choque de legislación. Por eso que es muy atingente lo que aquí ha dicho Ena. ¿Y cómo lo ven ustedes? Porque me imagino que ustedes también han revisado la ley de acoso sexual, lo que está establecido en esa ley. Gracias, senador. Francisca. Claro que la hemos revisado. Yo creo que la diferencia está en que la ley, el Código del Trabajo estipula el acoso sexual, pero es en la relación laboral, por lo que creemos que es muy atingente que esto se incluya con respecto a la relación hacia las pacientes, con respecto a lo que dice el senador. Así que esta ley, que es la ley de derechos y deberes del paciente, no se contrapone no se sobrepone en ningún aspecto con el Código Laboral, ya que el Código Laboral es con respecto a las relaciones laborales. Con respecto a lo que decía la senadora, bueno, como el comentario era hacia pacientes, no ahondamos en ese tema, pero nos parece muy atingente que se pueda aumentar en la regulación para proteger a las mujeres en formación del acoso sexual.
Creemos que hay un vacío súper importante, ya que... Doctora, que perdí la conexión. ¿Personal de formación dijo, perdone? Sí, para las personas en formación, o sea, médicas o enfermeras o técnicos, para profesionales de salud en formación hay un vacío bien importante, ya que, como decía, la definición de acoso sexual en el Código Laboral es para personas que están contratadas por la institución. Por lo que, ¿cómo lo regulamos hoy día para cuando hay una alumna que sufre acoso sexual? Es a través de los protocolos universitarios. ¿Ya? Y los protocolos universitarios protegen a las alumnas en términos de sancionar a sus docentes cuando los docentes incurren en prácticas de acoso sexual. Sin embargo, esos protocolos, nosotros tenemos un estudio de los protocolos universitarios, en el cual vemos que son muy diversos, hay muchos en los cuales las definiciones no son correctas, no incluye las sanciones, también hay todo un problema cuando el docente no es contratado por la universidad propiamente tal, porque muchas veces se da que en contexto hospitalario mi docente no es alguien contratado por la universidad, sino que es alguien contratado por el hospital, y ahí hay todos unos vacíos que creo que sería muy bueno regular con respecto a cómo protegemos a las personas en formación de estas prácticas que son tan frecuentes cuando hay estas relaciones de poder, como es el caso de los pacientes y el caso de las personas en formación. Ahí tenemos múltiples relatos de alumnas de medicina y de otras carreras, por lo que sería muy importante avanzar en esa regulación, que en realidad no me atrevería a decir cuál es la instancia correcta para regularlo. Creo que no es el Código del Trabajo, porque ellas no son trabajadoras, sino que sería otra instancia. Creo que si es que nos dan un tiempo nosotros podemos proponer con los abogados del Colegio Médico, pero es... No hay una protección por parte de la unidad de formación de las mujeres que se están formando, por lo que estamos ahí trabajando en que ojalá el Ministerio también pueda tener una unidad que pueda proteger a las alumnas en formación de las distintas especialidades y que tenga protocolos claros de acción, porque en realidad quedan súper abandonadas y el perjuicio que tienen las víctimas de violencia sexual es total. Senadora, y después el senador Quintero. No hay problema. Tienen que activar el micrófono, sí. Activa el Quisiera micrófono. agradecer y creo que... Sí, gracias. Es un punto súper relevante que uno, donde se cruza en el fondo la universidad con el contexto laboral, y creo que podríamos revisarlo. Yo le pediría, si es que nos pudiera hacer llegar, me interesa mucho a mí, quizás en lo personal, la información, lo que ustedes revisaron de los protocolos que tienen las universidades. Me parece sumamente interesante poder ver, porque nosotros efectivamente hay universidades que lo han resuelto de buena manera y otras que efectivamente no lo han resuelto para nada bien. Entonces sería interesante si ustedes tienen un estudio comparativo de poder revisarlo, y si es que ustedes pueden hacer una propuesta, me parece súper interesante, Presidenta, una propuesta respecto a este vacío que hay para las estudiantes en formación. Me parece muy, muy interesante, y creo que está perfecto que nosotros separemos lo que pasa entre médico y paciente y lo que pasa en el ámbito laboral, y preocuparnos de esta área gris. Muchas gracias. Gracias, senadora. Senador Quintero. No, yo la verdad que le encuentro toda la razón a la doctora Cristi. Acá hay un amplio movimiento, digamos, del personal femenino sobre los abusos, porque aquí no solamente es abuso, entre comillas, médico, en general dentro del personal. Incluso hay un tremendo movimiento para sacar a luz todos estos abusos de violencia de género, del micromachismo que existe, pero también es a la inversa. Y que incluso se piensa escribir hasta un libro a raíz de la denuncia de una violación de una doctora. Hasta en eso se está. Entonces, creo que es muy necesario que esto quede establecido en la propia ley. Encuentro toda la razón a la doctora Crispi. Sí, yo quiero agradecerle a la doctora
Pero además entiendo y sé cómo trabajan en el colegio médico, que esto ha sido una preocupación, que hay un equipo importante, comparto la solicitud de la senadora en términos de las estudiantes en formación, ¿no es cierto?, que nos quedan en área gris, y súper pertinente tratarlo, feliz. Y yo le sugeriría, no sé si les parece, colega, que aprobemos en general y nos demos un plazo para elaborar indicaciones. Creo que el material que nos entregas hoy día y lo que podamos seguir trabajando nos ayuda harto a perfeccionar el texto, que podamos darnos, no sé, unas 2 semanas en que trabajemos indicaciones para después abordarlo en particular, porque es de artículo único, entonces yo entiendo que no necesitamos ir a la sala después de la votación en general. Estoy de acuerdo. Pero Senador Girardi. no, yo estoy muy de acuerdo que se haga una ley integral, porque no se puede separar esto un tema ecosistémico, no está compartimentalizado, y el acoso y el abuso da lo mismo en qué circunstancias se dé, existe, ¿no? Y particularmente en el ámbito de la medicina, la salud es muy complejo, porque tiene la complejidad del acoso y el abuso a pacientes que muchas veces están en una situación muy asimétrica. Y además tiene que ser protocolo muy claro, porque es muy difícil distinguir. O sea, por ejemplo, un médico frente a una paciente mujer, o pongámoslo una paciente mujer, una doctora frente a un paciente hombre para hacer, tiene que hacer un examen físico y tiene que hacer una palpación del paciente, y palparle las mamas, eso es parte del examen clínico. Yo tengo que... Entonces, diferenciar cuando es acoso y abuso, entonces también tiene que estar bien definido, ¿no? Y también yo creo que la ley ayuda para las definiciones que sean exactas y para que tampoco haya abuso ni de una parte ni de otra. Ahora, el peor escenario es que no esté ni siquiera, que sea invisibilizado, ¿no? Porque esto ocurre. Y ocurre, y es muy difícil saber cuál es la intención del doctor o de la doctora en su mente al momento que está examinando a una paciente o haciendo algún procedimiento. No sé, yo creo que tiene que estar arreglado y es muy importante. Lo segundo, yo creo que no se puede hacer diferencia con las situaciones de formación, porque ahí sí hay una situación que es compleja, que no de una jerarquía formal, pero quien está en un proceso formativo evidentemente también está en una relación de asimetría. Todos los que fuimos becados y fuimos turnos e internos, vivimos situaciones que yo creo que se siguen reproduciendo. Por ejemplo, en nuestros turnos las mujeres las que tenían que preparar la comida, lavar los platos, eran las mismas doctoras con colegas nuestros, ya en el tiempo que éramos estudiantes, incluso en el tiempo que estábamos recibidos, y yo considero que ese tipo de situaciones también deberán quedar reglamentadas, porque se puede seguir invisibilizando, que lo natural es que a la hora de la cena o a la hora del almuerzo, el turno, las mujeres tenían que cocinar y tenían que lavar los platos. Yo creo que eso era parte de algo que ni siquiera, no sé si hoy día sigue siendo así, pero me parece que también ese tipo de situaciones es necesario reglamentarla hasta ya situaciones que puedan ser. Entonces yo creo que es importante avanzar en esta normativa de manera integral. Yo les propongo eso, que podamos tomar la votación en general, don Fernando, y darnos 2 semanas. Le pediría a Francisca que nos puedan acompañar en el trabajo del texto más en detalle ahí con el equipo que tienen desde el Colegio Médico. Y lo que tenemos que despejar respecto de quienes están en formación es cuál es el cuerpo legal donde tenemos que introducir el texto. No hay duda en que tenemos que abordarlo, pero tenemos por un lado la Ley de Derecho de Deberes, por otro lado está lo que se hizo para instituciones académicas, ¿no es cierto? Entonces, ¿dónde es lo más pertinente? Además del Código del Trabajo, son como los 3 cuerpos legales. Senadora. No, lo dijo usted, presidente. Súper. Entonces, don Fernando, toma la votación en general, por favor. Están presentes los 5 miembros de la comisión. Si no hubiera una cuestión diferente, entiendo que estaría aprobado por unanimidad. En general, quería decirles también que se ha recibido un documento de la biblioteca y que se los voy a hacer llegar a ustedes en unos minutos, que se llama El tratamiento normativo del acoso sexual en las universidades. Está hecho en el mes de junio de este año. De modo que esto puede ser también un insumo útil para la discusión en particular. Presidenta, ¿será posible que el secretario nos pueda mandar ese
ese informe a cada uno de los correos electrónicos de los senadores? Por supuesto. Lo acaba de decir que lo va a mandar. Ah, no lo escuché, no lo escuché. Entonces, aprobado. Exactamente, aprobado en general, y nos damos 2 semanas para trabajar las indicaciones y reiterar ahí el agradecimiento a la doctora Crispi y el compromiso de trabajar junto con nuestros asesores en las indicaciones, tomando la base, la información que tienen. Presidenta, si me permite, también tenemos la norma sobre acoso en los espacios públicos, que es legislación, y son algunos artículos del Código Penal que también se los vamos a hacer llegar a ustedes. Ya. Pero ahí trabajamos como lo hemos hecho habitualmente con nuestros asesores. Yo entiendo que además en esto todos estamos detrás del mismo objetivo y es como tenemos la norma que sea más efectiva, más clara, aplicable también, pero imagino que saldremos con un proyecto por unanimidad. La liberamos, Francisca, y agradeciéndote el acompañarnos hoy día y habernos acompañado también la semana pasada. Y quedamos en contacto. Muchas gracias por la invitación. Oiga, Presidenta, ¿me permite una consulta antes de pasar al otro tema? Por supuesto, senador Quintero. Lo que pasa es que el otro día tuve una reunión con las damas de la asociación Yo Cuido, y hay 2 proyectos, 2 boletines, el 12.239-31 y el 12.747-11, donde se trata de su proyecto para que cuidadoras sean reconocidas como sujetas de derecho. Y la verdad que a raíz de la pandemia están pasándola muy re mal. Entonces, ¿por qué no le ponemos un poquito de combustible a esos proyectos? Ahí, de hecho, se ha estado trabajando yo le pedí a la ministra de la Mujer y Equidad de Género que tenía interés en apoyar desde el ministerio en ese tema. Está el Ministerio de Desarrollo Social, donde también ahora la ministra, anterior ministro, había definido ahí a su asesora jurídica para trabajar el tema, porque hay algunas cosas donde necesitamos patrocinio del Ejecutivo y además por parte de Salud. Entonces, si les parece, los podemos invitar para la próxima sesión y ahí hacemos la votación en general, que era algo que en su momento no había tenido la unanimidad, Presidenta. Así que lo ponemos en tabla para la próxima sesión. Próximo martes. Eso, y que nos den cuenta de los avances. Se ha ido trabajando además con la agrupación Yo Cuido, con la mesa que tienen las dirigentes que estuvieron en la audiencia inicial en la tramitación del proyecto. Senador Girardi. Carola, yo pido que el gobierno cumpla sus compromisos de ponerle urgencia a la ley de tabaco y a la ley de alcohol, porque si no, yo no estoy por seguir teniendo una actitud dialogante cuando el gobierno no se compromete y no cumple, y nosotros sí cumplimos con los compromisos que el gobierno nos va pidiendo. Entonces yo, de verdad, es la última vez que yo lo voy a pedir, o si no, yo no voy a dar mi acuerdo para ningún acuerdo más con el gobierno, porque es la manera de funcionar. Este es un compromiso que hizo el presidente Piñera, este ministro de Salud, el antiguo ministro Sexpress, el actual ministro Sexpress, y llevamos meses. Entonces yo, en serio, yo le pido que como oposición y los que estemos porque se hagan estos proyectos, Francisco lo ha planteado permanentemente también, no demos acuerdo a seguir tramitando iniciativas cuando no se cumplen los acuerdos que se suscriben. Presidenta. Voy a preguntar a Jaime González si tenemos urgencia para los proyectos, porque efectivamente ese es el compromiso. Presidenta, ¿puedo agregar algo? Por supuesto, senador Chaguán y después Jaime. Sí, Presidenta, además había un compromiso y lo hablé con el ministro Sexpress la semana de traer el proyecto de FONASA a la Comisión de Salud del Senado. Entonces, yo agregaría las 3 peticiones al tratado, el proyecto de ley de alcohol, el proyecto de ley de tabaco y además el proyecto de FONASA al Senado. Eso es. Jaime. Presidenta, ¿cómo está? Muchas gracias. Presidenta, nosotros estamos cumpliendo nuestros compromisos, lo hemos hecho en otros proyectos de ley.
en el mismo. La Comisión de Agricultura lamentablemente está discutiendo el proyecto que modifica las atribuciones generales del Ministerio de Agricultura, pero hay un compromiso formal y que nosotros vamos a cumplir, porque así también me lo hizo saber Sexpress, de colocarle urgencia a ese proyecto de ley. Eso es, Presidenta. Y respecto del proyecto de ley que reforma FONASA, hay una mesa que está constituida con técnicos y representantes de los honorables senadores, y es una comisión que ha estado trabajando, que ya lleva 2 sesiones de trabajo y que tiene un objetivo de trabajo de máximo mes y medio, 2 meses, y respecto al resultado que se obtenga, la idea es llegar a un acuerdo para poder destrabar la discusión de ambos proyectos de ley. Yo entiendo que esta semana deberíamos tener las urgencias sobre la mesa, que es la forma de avanzar, y que esos son los plazos. Así es, senadora. Oye, pues, Carolina, mira, es que a mí me molesta esto. Jaime, te lo digo por última vez. Parece que se te olvida el proyecto de tabaco. O sea, si ustedes están capturados por la industria, díganlo francamente. Es una vergüenza. Entiendo que esta semana tenemos urgencia sobre ambos proyectos, que eso es lo que se ha planteado. No estuvo en el planteamiento. Te das cuenta, es una vergüenza que un proyecto lo tengan capturado en una comisión y este gobierno no tenga interés en sacarlo de esa comisión, y todos sabemos la razón. Ambos proyectos están en la Comisión de Agricultura, ¿no es cierto? Así es, Presidenta. Entonces, ¿quién preside en la Cámara? Yo lo que le diría, senador Girardi, juntármonos hoy día con el diputado que está a cargo de la comisión y que lo ponga en tabla. Carolina, mira, yo hice tu sugerencia hace un tiempo y hablé con todos los diputados, todos y todas, por uno, y ahí hay una captura que es vergonzosa, una captura de la industria. Ese proyecto lleva años ahí y está capturado por intereses económicos. Yo hablé con el ministro de Agricultura y me dijo que él tenía problemas porque tenía presión de unos agricultores. Chile es un país que casi no produce tabaco y pues esa es la razón. La razón acá es que hay intereses económicos que están bloqueando una legislación y hay un gobierno que no mira para el techo y se deja presionar. Entonces, lo que yo le estoy pidiendo al gobierno, ni siquiera que lo voten a favor, que lo saquen de ahí. Es el derecho que tenemos a legislar. No que sean los intereses económicos que se impongan, nada más. Presidenta. Yo le haría una carta, ¿les parece? Que le hagamos una carta formal al presidente de la Comisión de Agricultura por ambos proyectos y que... Pero el gobierno le puede poner urgencia y están obligados a verlo. Sí, pero también, así como lo hacemos nosotros, quien preside puede ponerlo en tabla. Entonces, ahí me gustaría que vayamos por los dos frentes y que hagamos, así como en otras ocasiones a nosotros nos han solicitado formalmente los diputados, en casos que se justifican mucho menos que veamos proyectos, que hagamos lo mismo. Entonces, vamos a hacer eso, Fernando. Si les parece, acordamos hacer un oficio formal para que se ponga en tabla, tomando en cuenta el tiempo que ha estado estancado y detenida la discusión en la Cámara, o sea, en la comisión respectiva. Presidenta. Senador Chaguán. Sí, sin perjuicio de aprobar justamente este oficio, quiero pedirle también que está el proyecto de ley que establece las restricciones, la prohibición de los cigarros electrónicos, la venta para menores de 18 años. Ese está en la sala, hasta hace mucho tiempo para tabla, debe estar en el lugar 60 de la tabla. Entonces, si es posible también que se pueda, porque además hay amplio acuerdo transversal, se pusieron todos los proyectos, eso se puede ver hasta sin discusión. Entonces, yo creo que también es otro proyecto que va en la misma línea, en la misma dirección. Yo creo que en eso el senador Girardi es comité, el senador Quintero está también como vicepresidente, pedirles el apoyo para que se pueda ver en tabla, y eso sí puede ser de fácil despacho, como lo hemos ido haciendo con otros proyectos de salud. De acuerdo. Si no hay más palabras, Jaime, para que pasemos al siguiente.
Ahí le Sí, pediríamos señora si presidenta. nos pueden proyectar el comparado donde habíamos quedado en la sesión pasada. Efectivamente, en la última sesión en que se vio este proyecto se avanzó hasta la indicación número 40, de modo que la 41, que está en la página 31 del comparado, sería la que corresponde tratar ahora. Debo también recordarles que hay 3 indicaciones que han quedado pendientes en el tratamiento de este proyecto, que son la 15, la 21 y la 22. Ahora bien, la número 41 es del presidente de la República, y es para sustituir el artículo 16 del proyecto, que pasa a ser 18 en el segundo informe de esta comisión. Y el presidente propone sustituirlo por el siguiente. Artículo 18. La persona hospitalizada bajo su consentimiento podrá en cualquier momento decidir por sí misma el término de su hospitalización. Cuando la hospitalización voluntaria se prolongue por más de 30 días corridos, la Comisión Regional de Protección de los Derechos de las Personas con Enfermedades Mentales y el equipo de salud a cargo deberán comunicarlo de inmediato al juzgado de letras competente para que éste la revise de conformidad al procedimiento establecido en el artículo 14 de la presente ley. Jaime, ¿quieres plantear algo sobre esto? Si don Fernando puede volver al número de la indicación, por favor, si puede bajar el La número comparado. 41, La página 41. 31. Entiendo que tiene que ver con la alta voluntaria de personas Efectivamente. Sí, infectadas bajo Ahí está. su consentimiento. Sí, aquí hay una asimilación a la normativa de ley de derechos de los pacientes. Muchas gracias, don Fernando, y nosotros estamos por aprobar esta indicación, sin duda. La propusieron ustedes. Si no, sería raro. Así es, senador. Pero siempre alguien se puede arrepentir, de los arrepentidos es el reino. Ya, yo entiendo que estamos de acuerdo también con esta indicación, deberíamos, salvo que haya alguna observación, aprobarla por unanimidad, ¿no? Ok. Vamos a la siguiente. 5-0. La número 42, y está en la página 33, también es del presidente de la República. Él propone modificar el artículo 18, que ha pasado a ser 20, de la forma siguiente. Reemplaza el número 1, que está en la segunda columna. El número 1 dice que la atención de salud se realice en establecimientos acreditados de conformidad con el decreto con fuerza de ley número 1 del Ministerio de Salud de 2006. Aquí el presidente propone reemplazar la palabra acreditados, que está en la segunda columna, por la expresión de salud, de modo que diría que la atención de salud se realiza en establecimientos de salud. Esa es la indicación de la letra A. Sobre esto entiendo que es más bien de adecuación formal más que de fondo, ¿cierto, Jaime? O sea, de adecuación formal y también de fondo, senador, en el sentido de que no todos los centros de salud están acreditados. Pueden incluso aquellos que están acreditados perder la acreditación, y que quede la expresión acreditado puede importar incluso que ciertos recintos que cumplen con un determinado estándar la pierdan, porque además la acreditación va increciendo en el tiempo de acuerdo al tipo de establecimiento y los niveles de acreditación también. Y en ese sentido nos parece más pertinente que se apruebe esta indicación y dejarlo solamente como centro de salud más amplio. Cuestión que no afecta sin duda a los procedimientos habituales de acreditación que son fiscalizados por parte de la Superintendencia de Salud. Yo entiendo que respecto a la letra A estamos de acuerdo, ¿no? Así es, senadora. Seguimos. La letra B. La letra B contiene 2 numerales romanos. Modifica el número 2, que está en la segunda columna. El número 2 dice la certificación de las competencias de los profesionales a cargo de la salud mental y la revalidación de dichas competencias. Estos son los estándares con que debe hacerse el tratamiento de personas con enfermedades mentales. El 1 romano intercala entre la frase a cargo de la y la expresión salud mental la frase atención de modo que la frase diga
la certificación de las competencias de los profesionales a cargo de la atención de la salud mental y la revalidación de dichas competencias. Y después hay un número 2 romano, minúscula, que agrega al final, reemplazando ese punto final por una coma, lo siguiente: en conformidad con la normativa sobre certificación y registro de profesionales en salud de la Superintendencia de Salud. Presidenta. Sí, Jaime. Sí, el numeral I, o la letra I, el numeral I de la letra B, es una adecuación meramente formal, y el numeral 2I es un ajuste de la normativa sobre certificación y registro profesionales que están en la Superintendencia de Salud. Es un ajuste normativo, ¿no? Y también entiendo que hay acuerdo. Así es. Estamos de acuerdo entonces, ¿no es cierto? Sí. Y después viene la letra C. La letra C suprime el numeral 3 y reordena los demás. Al suprimir el numeral 3, dice la evaluación de la calidad y pertinencia de los centros formadores de profesionales en relación con las competencias requeridas para tratar debidamente a los pacientes con trastornos mentales. ¿Por qué omito la palabra profesionales? Porque en el segundo informe ya la Comisión de Salud acordó eliminarla. Y ahora lo que propone la indicación del presidente es suprimir el número 3. ¿Por qué esta supresión, Jaime? Porque, senadora, nosotros entendemos que los centros son centros de salud que cuentan con normas de acreditación y que se encuentran en centros de acreditación, y porque respecto de las competencias profesionales de los funcionarios que realicen estas prestaciones, va en distintos sentidos. La primera, ya está normado, está regulado, este numeral parece innecesario. Y segundo, las competencias no solamente son profesionales, hay técnicos que tienen ciertas competencias y el desempeño de funciones por el desarrollo de las mismas. Y cuando conversamos con el doctor Mauricio Gómez, nos parece necesario eliminar este inciso por ser redundante y además por ser confuso, porque son muchos los funcionarios de la salud que contribuyen en el desarrollo de ciertas competencias y no nos parece pertinente limitarlo solamente a aquellos de carácter profesional. Ese es el motivo principal de la eliminación. Ya. A mí me parece razonable. Si les parece, si no hay otra consulta, aprobamos la indicación completa en sus letras A, B y C por unanimidad. Así lo entiendo también, presidente, y lo he consignado. La indicación 43, es de la senadora señora Goich, agrega a este artículo 2 numerales, 7 y 8 nuevos. Recuerdo que se trata de los estándares de atención que debe cumplir el tratamiento de las personas con enfermedades o trastornos o discapacidad. El número 7 propuesto dice que la atención de salud no podrá tener discriminación respecto a las otras enfermedades en relación a su cobertura de prestaciones, tasa de aceptación de licencias médicas. Y el 8 dice que no podrá existir discriminación en cuanto a la existencia de servicios en la red de atención de salud, siendo estos necesarios para la acreditación sanitaria. Yo estoy por aprobarla, obvio la presenté, pero la opinión del Ejecutivo, Jaime. En general, nosotros no tenemos inconveniente con esta indicación, en lo particular tampoco nos parece necesaria. Sin duda que la indicación número 8 es una indicación en justicia, además se encuentra en el marco de lo que se está conversando en la mesa, bueno, en la mesa que pretende lograr un acuerdo por la salud mental, y la número 7 también va en el sentido correcto de no establecer ningún tipo de discriminación respecto a las enfermedades psiquiátricas en relación con otras. Y nos parece adecuado y pertinente aprobarla en ese mismo sentido, que además es lo que está trabajando la mesa técnica, donde participan, entiendo, algunos honorables parlamentarios y también el jefe de la división del Departamento de Salud Mental, el doctor Matías Razal, donde este ha sido un tema que nosotros hemos conversado y respecto al cual estamos de acuerdo. ¿Estamos de acuerdo entonces de aprobar por unanimidad?
De acuerdo. Por unanimidad, don Fernando. La indicación número 44, señores senadores, que está en la página 35, es del presidente de la República. Sustituye el artículo 21 que la Comisión había agregado en el trámite de segundo informe. Ese artículo 21 se trata del manejo de conductas agresivas. La proposición del presidente es cambiarlo por lo siguiente. Artículo 21. El manejo de conductas perturbadoras o agresivas que pongan a la persona en condiciones de riesgo real e inminente y que amenacen la integridad o la vida de sí mismo o de terceros debe hacerse con estricto respeto a los derechos humanos, incorporando estrategias y protocolos para prevenir su ocurrencia y considerando la voluntad y preferencias expresadas por la persona para el manejo de las mismas, pudiendo solo aplicarse en los casos en que concurra indicación terapéutica acreditada por un médico, siempre que no exista otra alternativa menos restrictiva y que la necesidad de su aplicación fuere proporcional en relación a la conducta perturbadora. Los equipos tratantes deben acompañar a las personas durante estas situaciones sobre la base de una contención emocional y ambiental. En caso de utilizar la contención física, mecánica, farmacológica y de observación continua en sala individual, estas solo podrán aplicarse en los casos en que concurra indicación terapéutica acreditada por un médico y durante el tiempo estrictamente necesario, empleando todos los medios para minimizar sus efectos nocivos en la integridad física y psíquica del paciente. En ningún caso las acciones de contención pueden significar torturas, apremios ilegítimos u otros tratos crueles, inhumanos o degradantes. Durante el empleo de las mismas, la persona tendrá garantizada la supervisión médica permanente. De todo lo actuado en el uso de estas medidas se dejará registro en la ficha clínica. Se informará a la autoridad sanitaria, a la Comisión Regional de Protección de los Derechos de las Personas con Enfermedades Mentales y a un pariente o representante de la persona de la forma establecida en el reglamento. De la aplicación de estas medidas y de aquellas que restrinjan temporalmente la comunicación o contacto con las visitas, se podrá solicitar su revisión a la Comisión Regional que corresponda. En el caso de las personas hospitalizadas de forma involuntaria, estas medidas se pondrán en conocimiento también del juzgado de letras competente respectivo para efectos de lo establecido en el artículo 14 de la presente ley. Mediante un reglamento expedido por el Ministerio de Salud, se establecerán las normas adecuadas para el manejo de las conductas perturbadoras o agresivas que las personas con discapacidad psíquica o intelectual pudieran tener en establecimientos de salud y el respeto por sus derechos en la atención de salud. Hay una indicación del señor Girardi que solo afecta el inciso tercero del proyecto que está aprobado en el segundo informe, que está en la página 35. Es una prohibición de la contención mecánica, farmacológica y de aislamiento. Ya. Yo le pediría al Ejecutivo si se puede hacer cargo de su indicación explicando las diferencias con lo que había planteado, lo que estaba aprobado previamente. Presidenta. Jaime. Bueno, varias cosas. Nosotros, la indicación de su excelencia el presidente de la República fue una indicación que en general trabajamos con el Ministerio de Desarrollo Social, con el Ministerio de Justicia, sin duda que participó el doctor Mauricio Gómez del Ministerio de Salud, quien era el jefe del Departamento de Salud Mental en su minuto. Y esta indicación en particular lo que hace es precisar aquellos aspectos y agrega otros que no estaban en la indicación del texto propuesto. Por eso nosotros llamamos y proponemos que se apruebe la indicación. Incorporamos un concepto que es el de la tortura y ajustamos la redacción y la normativa que no están en la sanción a los tratos crueles de la indicación, o sea, del texto anterior, y lo ajustamos a los tratados internacionales y a las normas de los tratados internacionales ratificados vigentes por Chile, y agregamos todo aquello que se refiere a la remisión a la comisión y un procedimiento, ajustándolo también al informe al segundo informe de la Corte Suprema que se evacuó respecto a este proyecto de ley. Y en ese sentido,
la indicación de su excelencia el presidente de la República es más completa y contiene aquellos aspectos que estaban en el texto aprobado con anterioridad, y por eso nosotros recomendamos que se apruebe en este sentido. ¿El resto de los colegas tienen alguna duda sobre el texto? No, a mí me parece bien. ¿Aprobamos por unanimidad? Ya. Presidenta. Sí. Y en ese sentido, si el secretario lo tiene bien, mi recomendación, la indicación del senador Girardi debiese ser rechazada porque ya está contenida la indicación de su excelencia el presidente de la República, y porque yo entiendo que la indicación que él presenta es el texto que estaríamos reemplazando con la indicación del Ejecutivo. Eso mismo estaba viendo. Queda subsumida, diríamos. Así es, presidenta. Me parece mejor subsumirla que rechazarla, claro. Eso, la entendemos aprobado dentro de la indicación del Ejecutivo. Continuamos entonces. La indicación 46, señores senadores, está en la página 38 del comparado. Es del presidente de la República e incide en el artículo 22, que se refiere al derecho a información que tienen las personas que cuidan y apoyan a las personas enfermas o con discapacidad. En el segundo informe, la comisión había reemplazado la frase en negrita que dice las personas que cuidan y apoyan por quienes apoyen. Es una cuestión de forma. El presidente de la República propone intercalar entre labor de, y que está más hacia el final de la indicación del artículo, y la palabra cuidado, la expresión apoyo, y de modo que diría las mejores maneras de ejercer la labor de apoyo y cuidado. Presidenta. Sí, las indicaciones 40, muchas gracias. Las indicaciones 46, 47 y 48 son indicaciones meramente formales que vienen a corregir cuestiones de texto. Démosla por aprobada esas tres. La damos por aprobada por unanimidad. Y vamos a la 49. 5%. La 49 es más o menos igual. 47 y 48. Es del presidente de la República, incide en el artículo 22, que modifica la ley 20.584, derechos y deberes de las personas en relación con las acciones de atención de salud. ¿La 49? La 49, sí. Se entendió que las 46, 47 y 48, que son ajustes de forma, estaban aprobadas por unanimidad. Así lo entendí también de lo que se desarrolló el debate. El 49, la indicación 49 del presidente de la República, intercala el término niña en nada más, igual. Niños y adolescentes. Sí, así esa que la otra. Bien. La aprobamos por unanimidad, la 49 igual. El senador Girardi en la 50 modifica en el numeral 1, que dice incorporas en el inciso primero, la siguiente frase, y estado afectivo y psicológico, que está escrita al final. Dice, asimismo, todo niño, niña y adolescente tiene derecho a recibir información sobre su enfermedad y la forma en que se realizará su tratamiento, adaptada a su edad, desarrollo mental. La proposición del senador Girardi es eliminar y estado afectivo y psicológico. Me parece bien. Me imagino que el Ejecutivo también, o senadora, ¿tienes una duda? Tengo una duda quisiera decir que el Ejecutivo nos pudiera explicar si está bien eso de eliminar el estado afectivo y psicológico, y por qué estaba antes y ahora lo estamos sacando, simplemente para entenderlo un poco mejor. Jaime, tienes que encender el micrófono, por favor. No te escuchamos, Jaime. Jaime sin micrófono. Perdón. Ahí sí. Es que me bloquearon. Todavía no leemos los labios tan bien no.
Senadora, nosotros estamos de acuerdo en mantener el estado efectivo y psicológico. Nosotros creemos que es parte integrante de la información del paciente que está en la ficha clínica. Se ha generado en general una discusión sobre la información objetiva y subjetiva que está en la ficha clínica. Nosotros siempre hemos entendido, este ministerio al menos, que la información subjetiva, que sin duda se pueda referir a un estado efectivo y psicológico, es parte integrante de la ficha clínica y por tanto el paciente tiene derecho a conocerlo y a saberlo, sobre todo si está en aquel documento y sobre todo quienes son los médicos tratantes son psiquiatras y psicólogos, donde pueden agregar importantísima información sobre aquello. En ese sentido, nosotros recomendamos que la indicación del senador Giardi sea rechazada y se mantenga la expresión estado afectivo y psicológico. No la compartimos en este punto. Yo, Carolina, la retiro. Sí, yo la había leído al revés, por eso me había parecido bien, como que especificaba. Ya, retirada, entonces resuelto el problema. Muchas gracias. La indicación 51 también es del señor Girardi para modificar el numeral 2. Perdón, don Fernando. Senadora. Entonces, ¿qué pasó con la indicación de estado afectivo y psicológico? Retira. La retiró el senador Girardi. Ya entendí. Perdón, ya. No es necesario rechazarla, ya está retirada. Ya. La indicación 51. El senador Girardi propone modificar el número 2 del artículo 14 de la Ley de Derechos y Deberes para suprimir el inciso sexto nuevo que está en la página 41. Es el inciso en negrilla, que dice: en el caso de una investigación científica biomédica en el ser humano y sus aplicaciones clínicas, la negativa de un niño o adolescente a participar o continuar en ella debe ser respetada. Si ya ha sido iniciada, se le debe informar de los riesgos de retirarse anticipadamente de ella. Ese es el numeral que el senador Girardi propone eliminar. ¿Y por qué propone eliminarla, senador? Estoy viendo. Ya, la senadora Retírala, Carolina. ¿Perdón? La voy a retirar. Retirada. ¿La retira su señoría? Sí. Mantiene la palabra, senadora. Tengo una consulta. Sí. Una consulta un poco más general y perdone de mi desconocimiento todavía. ¿Están en alguna parte involucrados los padres o quienes tengan a cargo los niños en la información que se le entrega a los niños de su estado de salud? Presidenta, eso está en la ley sobre derechos y deberes de los pacientes. Jaime nos puede ilustrar. Sí. Okay. Sí, Presidenta, tal como muy bien informa el senador Francisco Chaguán, efectivamente, eso está tratado con detalle en la ley sobre derechos y deberes de los pacientes y los reglamentos referidos a la misma normativa, eso ya está regulado ahí. Eso fue objeto de una amplia, dura y larguísima discusión. Ya no quise recordar ningún momento. Que puede quedar tranquila, senadora Juan Baez. Muy tranquila. Disculpen mi desconocimiento. No, al revés. No, es para quedarse tranquilo. Porque está muy bien regulado. Presidenta. Don Fernando. ¿Sí? Una información. En la misma página, unas 2 y 3, inmediatamente encima del párrafo que está en negrita, ustedes tienen 2 incisos que ya están aprobados por esta comisión. El último es el que está en la columna tercera, dice: sin perjuicio de las facultades de los padres o del representante legal para otorgar el conocimiento en materia de salud en representación de los menores de edad competentes, todo niño y adolescente tiene derecho a ser oído. Ya, perfecto. Ok. Gracias. Perdón. Muchas gracias. Para nosotros es más difícil sin el texto impreso físico. Bien, vamos a la indicación 52. Es cierto que es más fácil trabajar con papel a la vista. La 52 del Presidente de la República y sustituye el numeral 3 que se había aprobado en general por el Senado. Ese numeral ya aprobado en general suprimía los artículos 23 y 24. El artículo 23 alude a la reserva de la información que el profesional tratante debe mantener frente al paciente,
o la restricción al acceso por parte del titular a los contenidos de su ficha clínica. Y el 24 dice, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 15, si la persona no se encuentra en condiciones de manifestar voluntad, las indicaciones y tratamientos invasivos e irreversibles deberán contar siempre con el informe favorable del Comité de Ética del establecimiento. Esos dos artículos habían sido suprimidos del texto aprobado en general. El presidente de la República, en la indicación 52, sustitúyese el numeral 3 por el siguiente: suprímense los artículos 25 y 26, de modo que los 23 y 24 permanecerían vigentes. El 25 se refiere a una persona puede ser objeto de hospitalización involuntaria, que está tratado en otras normas del proyecto. Yeah. Y el 26 se refiere al empleo extraordinario de medidas de aislamiento, contención física y farmacológica, que también está tratado en otros preceptos del proyecto. Yeah. O sea, lo más bien adecua a lo que ya tenemos aprobado. Y reordenación, efectivamente. Lo aprobamos por unanimidad. Por unanimidad. La 53 figura en la página 44, señores senadores. Es también del presidente de la República, incide en el artículo 26, que es el que se acaba de suprimir. Al aprobar la indicación recién aprobada, este artículo desaparece del proyecto, de modo que la indicación 53, que elimina el número 4. ¿Por qué? Porque ya exactamente, ¿ves? Pero es básicamente de ordenamiento, ¿no? Sí, porque si el artículo está suprimido, ¿qué sentido tiene hacerle modificación? Oye, se quebró también el candelabro. Jaime. Presidenta, sí. Nosotros estamos de acuerdo con suprimir los incisos anteriores, los artículos anteriores, y también con suprimir el numeral 4 referido a este inciso, o sea, el artículo 26. Estamos de acuerdo por eliminarlo, porque esto ya estaba regulado y contenido, y esta es una normativa más bien añosa y que es necesario eliminar de acuerdo a los tratados internacionales ratificados vigentes por Chile. Dice, el manejo de conductas perturbadoras agresivas debe hacerse con estricta adhesión a las normas y respeto de los derechos humanos. Eso ya lo incorporamos en el artículo anterior que nosotros ya detallamos pormenorizadamente y lo contemplamos y establecemos un mecanismo de comunicación a las comisiones de derechos humanos y de salud mental de la cuales dependen de que se encuentran en la Seremi de Salud Metropolitana, la Seremi de Salud, perdón. Ya. Por eso estamos de acuerdo con eliminar este artículo 26. Y Fernando, ¿tenías la duda tú? Sí, efectivamente, señores senadores, el artículo 26 ya fue eliminado en el acuerdo anterior. Esto es porque, como antes no se había eliminado, existía este numeral 4, que hacía una sustitución del inciso primero, debería ser también rechazado, es decir, aprobada la modificación, la indicación del presidente, como una consecuencia del acuerdo anterior. Exacto, se entiende por aprobada. En forma unánime. Vamos a la 54. Está la 54 en la página 48. Es del señor Girardi. Modifica el artículo... Perdón, lo retiro, Fernando. De acuerdo. Retirada. Vamos a la 55. La 55 es del presidente de la República e incide en el artículo... En el 28 también. Le propone modificarlo de la siguiente manera. El inciso quinto, modificado por el número 6, intercálase entre la expresión o psiquiátrica y el vocablo neurodegenerativa, la palabra... No, intercala la expresión o psiquiátrica entre neurodegenerativa y podrán. Esa es la letra D. Esta es la descomposición de una larga indicación del presidente, por eso que está individualizada con letras. Quiero ver ahora dónde incide exactamente.
número Le 6. señala que las personas con enfermedad neurodegenerativa o psiquiátrica podrán otorgar anticipadamente su consentimiento. Yo entiendo que en eso estamos Sí, todos no de hay- acuerdo. Así es, Presidenta, no nos parecía razonable excluir a las personas con enfermedad psiquiátrica de actividad de investigación científica o biomédica. Ujú, perfecto. Y después la letra E. Establecidos en el título cuarto de la ley número 20.584, que regula los derechos y deberes que tienen las personas en relación con acciones vinculadas a su atención de salud. Estamos de acuerdo. Así es, En Presidenta. el Ejecutivo también, así que es por unanimidad. Habiendo llegado a la última indicación, ¿nos quedaron algunas pendientes, don Fernando? Sí, Presidenta. Por ejemplo, la número 15, que está en la página 14 del comparado. Esa indicación número 15 es del Presidente de la República y modifica el artículo 7, que pasa a ser 9, que es el catálogo de derechos que la ley asegura a las personas con enfermedad mental o discapacidad psíquica o intelectual. La indicación número 15 reemplaza el número 4 de ese artículo, que dice a participar activamente en su plan de tratamiento, habiendo expresado su consentimiento libre e informado por el siguiente. A participar activamente en su plan de tratamiento, habiendo expresado su consentimiento libre e informado. Y aquí viene lo nuevo. Las personas en las cuales existan limitaciones para expresar su voluntad y preferencias deberán ser asistidas para ello. En caso alguno se podrá realizar algún tratamiento sin considerar su voluntad y preferencias. Presidenta.
Sí, Jaime, pero al final ahí, sin considerar su voluntad y preferencias, ¿te refieres a la persona que tiene la enfermedad? Efectivamente, así es. Ya, te quería explicar, Jaime. No recuerdo yo aquí cuál fue la discusión en su momento. Para ser sincero, senadora, tampoco recuerdo cuál fue la discusión. A lo mejor la discusión se generó porque podían haber otras indicaciones incompatibles con la indicación de su excelencia el presidente de la República, porque evidentemente cuando las mismas se presentan no se conversan y solamente se presentan al vencimiento del plazo. Pero lo que nosotros hacemos con esta indicación es mantener el texto aprobado y agregar, ¿no es cierto?, la manifestación de voluntad de las personas a someterse a determinado tratamiento y la ajustamos ya a las normas que acabamos de aprobar. Porque en ese sentido nosotros hicimos una armonización de todas las normas que se referían a derechos y deberes de los pacientes con enfermedad psiquiátrica y a todas las manifestaciones de voluntad respecto a la misma. Y nosotros consideramos que era un requisito sine qua non para las mismas que se pudiese manifestar voluntad y que ellas fuesen oídas respecto, sin duda, que de sus preferencias. Por eso nosotros recomendamos aprobar. Presidenta. Ya. El Sí, motivo de dejar esto pendiente fue para escuchar a Senda, una petición que también había hecho varias veces el senador Chaguán, de oír al director de Senda sobre este tema. Ya. Pero yo entiendo que esta es una indicación del Ejecutivo, a mí me parece que está súper bien, yo sugiero que la aprobemos por unanimidad, salvo que alguien tenga alguna observación. Ok. Por unanimidad, don Fernando, aprobada. La indicación número 21, que está en la página 18. Es de la senadora señora Goich, que agrega un número 12 nuevo al catálogo de los derechos asegurados por la ley. Esa indicación dice que, número 12, a no recibir discriminación por su condición en cuanto a prestaciones o coberturas de salud, así como la posibilidad de inclusión educativa o laboral. El número no va a ser 12, ¿no? Porque en el texto ya aprobado en el segundo informe iban 14 números. De modo que habrá que darle otra numeración en caso de ser aprobada. No sé aquí, ¿cuál fue el motivo por el cual dejamos pendiente? El 21, pendiente, 18 de junio. Evelyn, ¿tú tienes a la vista el 18 de junio, que es cuando esto se trató? No sé si Jaime, ¿tienes tú algo que decir sobre la indicación? Perdón, yo estaba sin micrófono. En mis apuntes, en la indicación número 21, quedó pendiente dado que el Ejecutivo señaló que se aprobó una ley corta y se solicitó dar información sobre aquella. Entonces quedó pendiente mientras el Ejecutivo busca la norma específica. Podemos volver a la pantalla para ver el texto. Sí, Jaime. No era eso, Presidenta, si podían compartir el texto nuevamente. Página 18. El derecho a no recibir discriminación por su condición en cuanto a prestaciones o cobertura de salud, así como la posibilidad de inclusión educativa o laboral. Presidenta. Sí, Jaime. Nosotros estamos de acuerdo con... O sea, estamos de acuerdo a la expresión a no recibir discriminación por su condición en cuanto a las prestaciones o coberturas de salud. Nosotros estamos sin duda que de acuerdo con ello y además está en el marco de lo que ha trabajado la Superintendencia de Salud para evitar las discriminaciones. La Superintendencia reguló esto mediante circular que fue
apelada por parte de la ISAPRE y hay un proceso contencioso sobre el mismo, que esperamos que se resuelva pronto, pero lo que sí tengo duda es lo referido así como a la posibilidad de inclusión educativa o laboral. A lo mejor si se redacta en propositivo, en un podrá o podrán generar las condiciones de inclusión educativa o laboral, puede ser un mecanismo más adecuado que podría no incurrir en gasto y darle la posibilidad a los directores de servicio o de hospital buscar los mecanismos más idóneos y adecuados para que puedan trabajar en estos modelos de inclusión. Pero es decir, así como la posibilidad, yo creo que podría incluso incurrir en gasto. Si dijese... pero no está obligando. No, es cierto que no está obligando, pero abre la posibilidad. A lo mejor, si estuviese en condicional, si don Fernando nos pudiese iluminar en una propuesta en el sentido donde esté un podrán. Sí, pero yo quería recordar, Presidenta, si usted me permite, el encabezado de este artículo, ¿no? Dice: la persona con enfermedad mental o discapacidad psíquica o intelectual es titular de los derechos que garantiza la Constitución Política de la República. Punto. En especial, esta ley le asegura los siguientes derechos y enuncia del 1 al 14. La proposición de la indicación 21 es de agregar el siguiente derecho: a no recibir discriminación por su condición en cuanto a prestaciones o cobertura de salud, así como la posibilidad de inclusión educativa o laboral. Yo no le veo inconveniente de iniciativa. Porque el no recibir discriminación también es un principio constitucional. No, estamos de acuerdo respecto a la primera parte, pero la posibilidad, que algo sea posible, se tiene que concretar a través de un hecho concreto, lo que podría significar darle una oportunidad a la posibilidad. Yo te doy una posibilidad, te doy una alternativa, y en ese sentido podría ser más razonable, o sea, podría ser razonable un podrá. Pero hoy día nosotros tenemos garantización de derecho a educación que incluye, y cada vez más los temas de inclusión. En materia laboral también hemos ido avanzando. A mí me parece que es consistente con eso. Sí, es cierto. Presidenta, Sí, y si se dijera a no recibir discriminación por su condición en cuanto a prestaciones o coberturas sanitarias, educacionales o laborales. No, mucho mejor. Suena mejor porque no se entiende tanto. Nosotros, Presidenta, estamos de acuerdo con esa propuesta de redacción, porque no genera ningún tipo de discriminación en materia sanitaria, ni educativa, ni laboral. Pero a mí me gusta dejar especificada en cuanto a prestaciones o coberturas de salud. ¿Estamos de acuerdo con eso, senadora? Sí. Porque en cierto rigor hoy día los servicios públicos de salud y privados de salud están obligados a entregar las prestaciones y las coberturas. Lo que me genera cierta dificultad para sincerar el debate es la expresión posibilidad. Por eso la redacción de don Fernando, si mantiene prestaciones y cobertura de salud, me parece adecuado, pero eliminando la palabra posibilidad. Coberturas de salud. Educacionales o laborales. Educacionales o laborales, efectivamente. Entonces, a no recibir discriminación por su condición en cuanto a prestaciones o cobertura de salud, educacionales o laborales. O laborales. ¿Perdón? Siena. Lo que pasa es que la cobertura es de salud, pero no existe como el concepto cobertura educacional y laboral. Raro, ¿no? Es raro. Perdón. A mí me gusta más cómo está el texto así planteado. No, pero el secretario tenía una redacción que a mí por lo menos me sonó muy bien respecto a lo educacional y laboral. Entonces quizás en una mezcla, en lo educacional y laboral tomar la redacción del secretario y en lo de cobertura en lo de salud dejar el concepto cobertura.
¿Se acuerda, secretario, cómo lo dijo? Lo dijo muy bonito. Sí, lo que yo dije era cambiar de salud por sanitarias. Y ahí podía agregar entonces educacionales o laborales. Pero mantenía las coberturas igual. Que no existen ¿Qué prestaciones pasa? o coberturas educacionales o laborales. Es ahí donde estamos con un intríngulis. ¿Cómo se dice? Presidenta, perdón, y si quedase a no recibir discriminación por su condición en cuanto a prestaciones de cobertura de salud, educacionales o laborales. Es que ahí lo que le hace ruido a la senadora es las coberturas. Sí, y oportunidades de coberturas. Coberturas de salud y oportunidades de inclusión educativa o laboral. Eso está perfecto. Sí, eso está perfecto. Ahí sí. ¿Y cómo fue, perdón, don Fernando, que estaba leyendo una alternativa acá que estamos trabajando? A no recibir discriminación por su condición en cuanto a prestaciones o coberturas de salud, así como a oportunidades de inclusión educativa o laboral. Y porque esta es una alternativa, a no recibir discriminación por su condición en cuanto a prestaciones o coberturas de salud, así como en su inclusión educativa o laboral, que se refiere más bien a no recibir discriminación, así como en su inclusión educativa o laboral. Sí, también está bien. ¿Les parece? Entonces quedaría a cobertura de salud, así como en su inclusión educativa o laboral. Perfecto. Ahí no nos enredamos si es posibilidad, si es coberturas. Sí, está perfecto, está perfecto. Aprobamos entonces con eso. ¿También unánime, señores senadores? Sí, así como en su inclusión educativa o laboral. Gracias, Gerardo, por la propuesta. Bueno, la última indicación pendiente, señores senadores, es la 22, que está en la misma página. Este señor Quinteros, para agregar un nuevo numeral a este artículo 9, ¿no es cierto?, que establece derechos. El derecho al pago inmediato del subsidio de incapacidad laboral. Estos solo podrán ser objetados mediante un informe emitido por 2 médicos cirujanos, uno de los cuales deberá ser psiquiatra, neurólogo u otra especialidad similar, y previo examen del paciente, que deberá realizarse dentro de las 48 horas de la recepción de la licencia por parte de la entidad pagadora del subsidio. Se hizo presente en la primera discusión de esto la inadmisibilidad por iniciativa exclusiva del presidente, y además se hizo presente que el tema es de seguridad social más que de salud. Sí, a mí me encantaría poder aprobarla, pero es inadmisible. Sí, presidente. ¿La declara así, su señoría? Así la declaro. Y con eso concluye... La retiro antes que la declare inadmisible. La retiro. Sí. Yo quiero ahí, y voy a compartir con los colegas, recordar que en el contexto de la discusión de la ley del cáncer, el subsecretario de Previsión Social se comprometió a que en un plazo de 2 meses íbamos a tener una propuesta para dar automaticidad al pago al paso de la licencia cuando hay una etapa terminal y a la pensión de invalidez, para que eso fuera automática, pero también a una revisión para facilitar la tramitación de la licencia en personas con cáncer, donde muchas veces empiezan a darse cuestionamientos cuando el cáncer permanece. Creo que hay una situación similar acá, entonces es un tema que podríamos abordar, y se lo voy a hacer llegar al subsecretario, senador Quintero, para poder trabajarlo ahí. Nos hizo una primera propuesta y vamos a hacer una reunión en algún momento. Yo estoy de acuerdo. Está bien que es inadmisible, pero aquí también hay que legislar sobre las licencias médicas. Las ISAPRE hacen lo que se les antoja. El ministro Mañal se había comprometido en que iba a ingresar una, ¿cómo se llama?, una iniciativa con respecto a esto. Sí, yo por eso estamos trabajando con el subsecretario y yo creo que en unas 2 semanas más vamos a presentar a la comisión, en la medida en que ya tengamos elaborada la propuesta, se la vamos a presentar antes de que tengamos el texto definitivo, que yo espero que el gobierno patrocina, eso en el cumplimiento del compromiso.
No nos olvidemos que los tribunales se han hecho a la América con la ISAPRE por el no pago de las licencias. Entonces yo creo que sería bueno legislar todo esto. Sí, Nos pero habíamos yo creo que ahí comprometido a solucionar este problema. Ahí hay una oportunidad justamente para lo mismo, senador, por eso se los planteo. Habiéndose aprobado ya todo lo que teníamos pendiente, entonces despachamos el proyecto, que es un proyecto de larga data, y solicitamos, senador Quintero, sus oficios para hacerle un espacio en la tabla y que pueda volver a la Cámara. Tenemos no sé cuántos proyectos con discusión inmediata. Ya estamos inventando sesiones el día domingo para poder despachar algo. Trabajemos los viernes o los lunes. Los viernes para que todos puedan estar. No, y el sábado en la mañana también, pues el domingo. Los lunes, pues no entiendo que es de interés del Ejecutivo sacar adelante esto, así que... Así es, Presidenta. Habiéndose cumplido ya el tiempo de la sesión. También el salmón escapado. Agradecemos el apoyo de todos. Teníamos en tercer lugar un proyecto que viene de la Cámara sobre el tema de los datos, que tenemos que acordar el tratamiento, pero lo podemos dejar para la próxima sesión, para resolverlo, porque hay un texto que es similar al que aprobamos nosotros en nuestro proyecto. La idea era rechazar ese proyecto, algo que también podríamos hacer rápidamente. No sé, Jaime, si tú quieres plantear algo sobre el tema. Sí, Presidenta, yo siempre manifesté opinión en que había dos proyectos de ley sobre el mismo, uno que ingresó primero por la Cámara, pero otro que el Senado vio primero. Lo hice presente ayer en la Comisión de Salud en una primera sesión, y recién a la semana siguiente de que el Senado vio el proyecto, la Cámara de Diputados puso un proyecto de ley que despachó antes. Y mi recomendación siempre ha sido de mantener la autoría de todos los mocionantes respecto a este proyecto de ley, de que se pueda rechazar este proyecto originado en la Cámara de Diputados para formar una comisión mixta, y que los honorables diputados puedan rechazar el proyecto de ley del Senado para que se puedan fusionar ambos en una comisión mixta. Este es un asunto que yo ya conversé con abogados de las secretarías de la sala, de la Cámara al menos, y hay acuerdo y hay experiencia en al menos otros dos proyectos para que podamos realizar esta práctica. Lo que sí agradecería tener a bien que a lo mejor los honorables senadores hablen con los diputados de sus respectivos partidos políticos para que la estrategia sea la misma, y más que generar una competencia entre ambas cámaras, que no es lo que nosotros queremos, sino que se pueda aprobar un texto que salga despachado a la brevedad y que mantenga la autoridad de todos los honorables parlamentarios que fueron mocionantes del mismo, independiente del origen de la iniciativa. Ya. ¿Les parece que demos por rechazado el proyecto para llevarlo a comisión mixta? Esto es lo que ya aprobamos la semana pasada nosotros en la Cámara, que además generó algún debate también, pero siempre dijimos, y lo expresé yo varias veces en la sala, que estaba la posibilidad de la mixta justamente para hacer observaciones al texto. Presidenta, si me permite. Sí, don Fernando. Presidenta, sí, esto plantea un desafío interesante desde el punto de vista del derecho constitucional y técnica legislativa. Es que si hay dos proyectos que han tenido tramitaciones diferentes y simultáneas en las dos cámaras, en el trámite de comisión mixta podrían fusionarse. Es un tema que merece revisarse. Y quería hacer presente otra cuestión de procedimiento, que es que nosotros nos enteramos ayer de la existencia de este proyecto en la Cámara, que había ingresado al Senado el 16 de junio. Nos dimos el trabajo de revisar qué es lo que había ocurrido desde el 15 de junio hasta el viernes de la semana pasada, y nunca tuvimos conocimiento de esto. ¿Por qué? Porque la Secretaría General suspendió una práctica habitual que evitaba estos inconvenientes, en que se comunicaba a las comisiones las cuentas, se les mandaban las cuentas por correo electrónico y se les comunicaba a las comisiones las urgencias, cosa que se ha dejado de hacer. Ayer mismo yo le mandé un correo a la oficial mayor de Secretaría solicitándole reponer esas prácticas que evitan este tipo de problemas. Me parece. Pero bueno, ahí trabajemos con Jaime, le vamos a pedir eso también, don Fernando, la propuesta para cómo se refunden. Ya tenemos otros proyectos en que se ha hecho, así que hay jurisprudencia, diríamos, y damos